Why are we insisting on the word happiness? Because we're thinking long-term here. We're thinking about a revolution in the way people think about the good life. A revolution in terms of the way people think and pursue life's ultimate currency. Happiness. Happiness studies as a field focuses on much more than positive psychology. In fact, it focuses on much more than psychology. It looks at what philosophers had to say about the good life, and it looks at theology and neuroscience and history and economics and film and literature. What we decided to do at the Happiness Studies Academy is salvage happiness. In other words, help people understand the true, the deep, the real meaning of a happy life. Precisely to talk about the fact that a happy life is about pleasure, and it's also about a sense of meaning and purpose in life. And it's about relationships and generosity and giving. And it's about intellectual well-being. It's about learning. And if we, through education, teach people that happiness is about pleasure, and happiness is about meaning, and it's about relationships, and it's about physical health, and it's about intellectual development. When people truly understand that all these elements make up the concept of happiness, then they will be more likely to pursue that, more likely to attain it, more likely to help others attain it, more likely to create a better world. Hola a todos y bienvenidos. Es fantástico estar aquí con ustedes el día de hoy. Tenemos un programa increíble el día de hoy para todos ustedes. Estoy muy emocionado de estar hablando hoy con Erika, a quien voy a presentar en un momento. Y lo que vamos a hacer, Erika, y vamos a platicar un rato, no tengo más que 73 preguntas para ti, así que será rápido. Y luego pueden unírsenos y nos encantaría recibir sus preguntas. Esta conversación con Erika es parte de nuestras serie de entrevistas regulares en donde hablamos con las principales voces en el campo del bienestar y la felicidad. Bien, déjenme presentarles a nuestra invitada muy especial del día de hoy. Es publicista, aparece en televisión, es productora, es anfitriona y sobre todo es comediante, muy importante para la felicidad. Se le conoce por ser la anfitriona de American Idol en Latinoamérica y se le reconoce por su carisma y por su buen humor. Después de una carrera exitosa en radio y televisión, Erika creó en 2019 su podcast En Defensa Propia, donde nos comparte reflexiones sobre reinvención y superar obstáculos con humor y generosidad. Ahora bien, como nuestros alumnos saben, el humor y la generosidad son quizá dos de las cosas más importantes de la felicidad. Erika, bienvenida. Es todo un placer tenerte aquí. Gracias, tal. Me estoy controlando porque este es un momento muy importante de mi vida, hablar contigo en este programa frente a tanta gente y hablar de felicidad y reinventarnos. Si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar hace 5 años, me hubiera reído y hubiera dicho, no, 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 no es posible, no va a pasar eso. Pero está pasando y lo estoy celebrando y me la estoy pasando increíble en este momento. Fantástico. Eh, Erika, sé que tal vez te sientas mejor hablando en español, aunque oigo que tu inglés es fantástico. Así que depende de ti. Para quienes estén buscando la interpretación, ya sea de inglés a español o de español a inglés, simplemente tienen que dar clic a interpretación en la parte de la barra de herramientas y dar clic en su idioma de preferencia, ya sea inglés o español, y van a escuchar toda la conversación en su idioma.
Bien. Voy a hablar en español, tal, ¿está bien? Voy a hablar en español. Voy a hablar en español, sé cómo hablar inglés, pero algo pasa que a veces hablo perfecto y al otro día se me olvida todo. Y no quiero que en este día me trabe, me atasque en una palabra. No quiero preocuparme por eso. No quiero que la gente se aloque con mi inglés, que, que digan que hable bien, así que voy a hablar en español. Eso es fantástico y tenemos a Iván, quien nos va a interpretar. E Iván también es el intérprete todas las semanas en nuestro webinario semanal, que es parte del certificado en estudio de la felicidad. Iván hace todas las interpretaciones, él conoce el material muy bien y es un maestro intérprete. Así que empecemos. La primera pregunta de 73 que te tengo el día de hoy. Bien, Erika. Sí, solo tardaremos unos días. ¿Podrías compartirnos, Erika, un poco sobre tu viaje, tu travesía de reinvención? Y me encanta la palabra que usaste para describirlo, tu viaje de reinvención. ¿Qué lo inició? ¿Qué inició este viaje? Esta palabra ahorita la amo, pero la verdad que la elegí porque antes no me gustaba para nada, tenía un rechazo y una resistencia hacia ella, porque yo decía, bueno, yo me inventé durante 20 años. Yo he estado en la carrera de comunicación, en televisión, en radio, en el escenario, y después que dejé mi país, que es Venezuela, yo llevo 11 años viviendo en la ciudad de Miami, pero yo dejé Venezuela buscando eh, calidad de vida, libertad de expresión, y otras oportunidades para seguir desarrollando mi carrera. Em, y cuando llegué a Estados Unidos, todo lo que yo había hecho antes era completamente diferente. Y yo no supe navegar la diferencia. Yo no supe transitar ese cambio de país, ese cambio de estilo de vida. Y como no tenía las herramientas para poderlo sobrellevar o para sacar lo mejor de esa situación, me fui como hundiendo al ver que todo era diferente. Sentía que todo lo que yo había construido se había hecho humo, había desaparecido. Y eso fue como creciendo, esa sensación a lo largo de los años, los primeros años que yo estuve en Miami. Y no me di cuenta que dentro de mí había empezado a formarse un diálogo interno muy negativo, donde yo ya veía la vida sin esperanza, sin otras cosas que lograr, sino en lo que veía como aburridísimo, si yo ya no estoy comunicando de la manera que lo hacía antes, pues entonces nada tiene sentido. Y comencé a hacerme preguntas. Mm, Y la pregunta más importante que me hice fue, si yo soy lo que hago, porque yo pensaba que yo era todo lo que hacía en mi carrera, ¿ok? Si yo soy lo que hago y no hago lo que soy, entonces, ¿quién soy? O sea, ¿quién soy yo si mis etiquetas de presentadora de televisión, comediante, locutora? Y cuando fui a buscar las respuestas de quién era como ser humano, no a ser humano, si eso se puede decir, pues no conseguí nada, nada tal. O sea, no tenía ni idea de quién era yo, cómo me definía como ser humano. Y eso me asustó. Y eso fue lo que me llevó a buscar y comenzar este camino que no fue todo de rosas, sino que fue una parte bien dolorosa de conseguirme cosas mías que no me había dado cuenta. Y fue donde dije, yo me tengo que reinventar y tengo que dejar de poner resistencia ante el proceso de reinvención. Y abracé la palabra y me la agarré para mí. wow, wow. Eso es muy inspirador, Erika. ¿Sabes? Uno de mis maestros, aquí en mi pared, enfrente, tengo fotos de mis maestros y uno de ellos es Richard Hackman, difunto ya, pero se le considera uno de los principales, tal vez el principal investigador de equipos, grupos, organizaciones. Y él siempre nos decía, cuando éramos alumnos, decía, el mejor momento para el cambio es cuando todas las pelotas están en el aire,
cuando es diferente, cuando es difícil, cuando hay crisis, ese es el momento del cambio. Y suena, Erika, que esta transición a un nuevo país, a una nueva cultura, a un nuevo idioma, todo esto fue el inicio de esa crisis y fue gracias a esta crisis que fuiste capaz de lograr la reinvención, la transformación. Y creo que la verdad que sin esas dificultades y retos, no hubiera sido posible disfrutar un cambio duradero. Entonces, cuando hablamos de felicidad, tenemos que hablar de obstáculos y retos porque son dos lados de la misma moneda. Claro, cuando yo estaba pasando por este momento tal, no tenía ni idea que de ahí, de la crisis, iba a poder nacer algo mejor. O sea, ahí yo sí no tenía ese Yeah. conocimiento. Como te digo, no tenía las herramientas. Y sí, ese momento de tener todas como que el malabarismo y de tener todas las balls en el aire, yo más bien sentía como un peso encima, como si me hubiera caído como una tonelada de cemento. O sea, Mm, yo me sentía como pegada al piso sin poderme mover eh, y sin sentir alegría por lo que hacía, que toda mi vida la sentí. Love my work, siempre me ha gustado comunicar y estar sobre el escenario, pero no sentía ningún tipo de felicidad. Es más, no sentía ni ganas. Y entonces reconocer que no tenía ganas era como... era muy extraño para mí, porque como yo, que vivo de mis ideas y de comunicar, como yo no estoy vibrando con lo que estoy haciendo. Y me tardé un buen rato en darme cuenta tal que algo estaba pasando, que llevaba muchos días o quizás años en gris, en un gris tenue, este color que me acompañaba por mucho, mucho tiempo. Y fue que me di cuenta en un punto que estaba haciendo una obra de teatro, por cierto, que la sigo haciendo, em, que yo lloraba mucho, fíjate, yo lloraba mucho en la obra de teatro. mm, Y yo creía que era porque era muy buena actriz. Yo siempre hacía stand-up comedy, pero dije que sí para actuar en una obra que en inglés se llama Every Brilliant Thing, donde hay mucha improvisación. Y como yo he improvisado de siempre, dije que sí. Y en esta obra siempre, siempre lloraba al final. Y yo decía, wow, o sea, mm, tengo que comenzar mi carrera como actriz. Pero no era eso, era que esta obra de verdad despertaba en mí esta conciencia de que algo me estaba pasando y que no estaba agenciando, que no estaba, no lo estaba viendo de frente, más bien lo estaba poniendo a un lado. Hasta que decidí, tal, después de mucho tiempo, ir a terapia. Y o sea, ahí fue que me di cuenta que algo sí estaba pasando y que algo yo estaba postergando esta conversación conmigo misma y fue que emprendí este camino de autoconocimiento mm, y de buscar realmente la respuesta de quién era yo sin mi profesión. Y ha sido realmente maravilloso. Pero por mm, eso te digo, sí fue doloroso al principio mm. y lo sigue siendo, porque a ver, a pesar de que ya tengo muchas herramientas, yo siguen presentándose cosas en la vida y a veces también me quedo como, ¿qué hago ahorita? Se supone que yo estoy preparada para manejar este tipo de situaciones. Este, y, y, sigo perdiendo centro y vuelvo y vengo y voy. Es como un vaivén, ¿no? Pero ya hoy en día sí con mucho más conocimiento de mí misma, que creo que es lo que a mí me ha dado el poder. Ya. Sí, es fascinante, Erika, y estoy escuchando muchas de las ideas que mis alumnos y yo hablamos, por ejemplo, superar retos y desafíos. Hablas del tiempo, no pasó de la noche a la mañana y dices que sigue desarrollándose, que sigues en el proceso, entonces ahí está el tiempo. También mencionaste las lágrimas que derramaste. Y sabes, me parece increíble el llorar. Hay estudios que demuestran que cuando lloramos liberamos oxitocina, es la hormona del amor, nos hace sentir eh, cómodos adentro. Y cuando
Cuando lloramos, liberamos estos opiáceos naturales que nos calman y nos hacen sentir mejor. No por nada nos sentimos mucho mejor después de llorar. La cuestión es que tenemos que dejarnos llorar y siempre enfatizo y aplica tanto a los hombres como a las mujeres. Porque cuando liberamos estas lágrimas y nos damos el permiso de experimentar cualquier emoción, este es parte del proceso de sanación. Hablas del tiempo, hablas de las lágrimas, también buscaste ayuda. No dijiste, yo puedo hacerlo sola. Necesitas fortaleza para decir, necesito ayuda. ¿Qué otras cosas recomendarías? Si yo estoy atascado, quiero hacer lo que hiciste, quiero reinventarme. ¿Qué otro consejo tienes para la gente que está en ese lugar que tiene todas las pelotas en el aire? Yo diría es terapia. Terapia porque uno necesita ese espacio para conocerse, porque no puedes cambiar lo que no conoces. Y yo, fíjate que a mí me sucedió que yo no me conocía. Yo necesitaba averiguar cuál era ese diálogo interno que yo estaba teniendo, qué me estaba diciendo, cuál era la historia que yo tenía en mi cabeza, o sea, por qué yo pasé de una vida, entre comillas, feliz o donde todo estaba bien, a una vida donde yo vivía dentro de esta tristeza, ¿no? Entonces, en terapia sí pude averiguar lo que me estaba limitando, las historias que me estaba contando, qué me estaba diciendo, porque son conversaciones que uno tiene con uno mismo que son prácticamente invisibles, o sea, son casi que pasan desapercibidas y tienes que estar en un lugar donde puedas escucharlas. Y para mí la terapia es como mi Mm, primer advice que yo doy, el primer consejo que yo doy. Otro consejo que doy es darnos cuenta que lo que digan los demás no importa. O sea, yo sostuve durante mucho tiempo la resistencia a cambiar cosas de mí porque pensaba que la gente iba a pensar que fracasé, que me volví loca, me iban a criticar y eso me detuvo, eso no me dejó como avanzar de una manera firme hacia el mm, cambio. Esa es otra creencia que uno la tiene y la verdad que la gente no está pensando en ti. Mi psicólogo me acuerdo que me decía, Erika, la gente no se está bañando diciéndose, oye, Erika, que es una loser, o sea, Erika es una perdedora, no me había acordado que Erika era, tú sabes, que estaba fallando. Y otra cosa que a mí me ayudó muchísimo tal fue rodearme de gente que apalancara mi cambio, que apoyara mi cambio, que estuviera teniendo las mismas conversaciones que yo realmente quería tener, porque yo quería dejar atrás muchas cosas mm, y necesitaba rodearme de gente que me hiciera sentir bien, gente que me entendiera y no me juzgara, sino más bien me dijera, wow, vas por bien camino, qué bien lo estás haciendo, voy contigo, te apoyo. Y yo creo que para mí eso fue clave, claro, entre muchas otras cosas, porque obviamente una de esas primeras cosas que empecé a hacer también fue hacer ejercicio, porque necesitaba que a través de mi cuerpo yo tuviera esa fuerza y esa energía para moverme. Eso que te decía antes, que sentía que tenía como una tonelada de cemento encima, necesitaba quitármela, necesitaba romperla. Y lo primero que hice fue ejercicio, porque sabía que me hacía sentir bien. Entonces, ejercicio, mm, hacer ejercicio y terapia fueron como que los primeros ingredientes en esta reinvención, ¿no? Y después eso, o sea, rodearme de gente nueva y hacer cosas nuevas, tal, porque también esta tristeza que venía sintiendo desde hace mucho tiempo me cerró hacia la gente, me cerró, me hundió y dejé pasar muchas oportunidades de conocer gente nueva, de hacer cosas nuevas, de ponerme en sitios incómodos y decir, bueno, esto también puede ser interesante, o sea, como me estuve protegiendo para que nadie viera por el mal lugar por donde estaba pasando, siendo una persona pública además, que hacía stand-up comedy, o sea, yo era una contradicción. Yo hacía reír a la gente, pero por dentro estaba quebrada. Y tenía mm. que casar a esas dos personas que estaban viviendo en mí. Y fue ahí donde cuando yo eh, conseguí un nuevo propósito tal que hablando con mi terapeuta, cuando me estabilicé emocionalmente, intelectualmente, pude echar a andar de nuevo las ideas, porque antes ya no se me ocurría nada. Y entonces cuando empecé a trabajar el amor propio y empezar a reconocerme, pude
empezar a crear cosas nuevas. Y me inventé un podcast llamado, como bien dijiste al principio, En Defensa Propia, In Self-Defense, donde ahí iba a tener este tipo de conversaciones que estaba teniendo con mi terapeuta de cómo reinventarme. Pero le iba a preguntar solamente a las mujeres tal, porque yo tenía muchos amigos hombres y mi esposo en ese momento, que estaba casada, como que yo le decía el proceso que estaba pasando y no entendía, pero las mujeres sí. Entonces decidí hablar con mujeres y por eso llevo 5 años haciendo este podcast, preguntándole a estas mujeres si se han reinventado, cómo lo hicieron, Mm. eh, cómo lo lograron o si lo habían hecho, para yo agarrar ejemplos, para yo tomar como modelo a otras mujeres para salir de este hueco que yo había creado y poder echar a andar este camino sin rabias, sin quejas y sin culpar a los demás de las circunstancias de mi vida. Wow. Wow, vaya viaje. Hay tantas cosas que quiero decir de lo que compartiste y quiero mencionar algunos puntos que están muy alineados con todo lo que nosotros creemos y enseñamos. Y quiero empezar con con lo que creo que es el elemento más importante de una transformación positiva. Y ese es los demás, otras personas, la comunidad. Dijiste que estabas buscando un entorno de apoyo, gente que te ayude. Y pienso en el trabajo del Nicholas Christakis, profesor de Yale, y él habla de el impacto que los demás tienen en nosotros. Por ejemplo, somos más propensos a fumar si nuestro entorno fuma. Somos más propensos a comer sano si la gente en nuestro entorno inmediato come sano. Lo mismo con la felicidad. Lo mismo con estar abiertos a las emociones. Somos más propensos a ser abiertos o ser felices si otras personas lo son. En otras palabras, todas estas cosas, ya sea cuánto nos ejercitamos o fumamos, ya sea cuánto nos aceptamos o abiertos seamos a nuestras lágrimas, estas cosas son contagiosas, las impactan otras personas. Y yo suelo decirles a nuestros alumnos, el material que enseñamos aquí en la Academia de Estudios de la Felicidad es muy bueno. Pero ¿saben qué? Eso es fácil. Porque ¿cómo puedes equivocarte si el material que usas es Aristóteles, Lao Tse, Helen Keller, Martin Seligman, Sonia Lyubomirsky, los grandes pensadores de la historia, de la psicología, de la filosofía? Eso es genial, pero no es la parte más importante. Lo más importante es la comunidad, que es que se ha creado alrededor de esta idea de la felicidad. Y nuestro plan inicialmente no era crear ese entorno de apoyo, pero se convirtió, evolucionó naturalmente. Y esto es lo que apoya a la gente, tanto en el proceso de reinvención, como tú lo pones, o crecimiento o desarrollo. ¿Y sabes qué? Hay una cita muy bella de Francis Bacon, un filósofo británico de hace 400, 500 años, que dice, la amistad duplica la alegría y corta el dolor a la mitad. La amistad duplica la alegría y corta el dolor a la mitad. Entonces, cuando atravesamos tiempos difíciles, la comunidad, los amigos de los que hablas, nos ayudan. Cuando pasamos por buenos tiempos, siguen elevándonos, duplican nuestra alegría. Entonces, no hay nada más importante en este proceso que una comunidad de apoyo. Y luego, me parece interesante sobre las historias limitantes. Todos las tenemos, de un tipo u otro, ya sea en el trabajo, ya sea con nuestras relaciones, ya sea con qué tan felices podamos ser. Y estas historias determinan qué tan alto vamos a llegar o qué tan bajo vamos a caer. Y por lo tanto, recontarnos las historias, o como dice Timothy Wilson de la Universidad de Virginia, cómo podemos redirigir estas historias. Y en muchas formas esto es lo que hace la terapia.
nos reinventamos a través de recontarnos nuestras historias. Thank you. Thank you, Eric. Amazing, Tal. No, thank you so much. And in that journey, el agradecimiento es una manera que yo he re- reescrito mi historia. He salido de la queja o de culpar a mi proceso de migración y de no poder cosechar lo que había yo hecho en mis 20 años de carrera. Y en vez de quejarme y pensar de que me quitaron, de que me robaron o que perdí, me puse en el lugar de agradecimiento tal y eso para mí ha sido transformador, porque agradecer Mm. mi proceso migratorio, agradecer que me tuve que ir de mi país, jamás pensé que yo hubiera podido hacer eso, pero agradecer el proceso que yo emprendí hace casi 6 años, me pone en otro lugar, me pone en un lugar de flexibilidad, me pone en un lugar lejos de la rigidez y me pone en este lugar de ver toda la adversidad. No digo que, ay, qué bueno que venga la adversidad, pero sí digo, qué bueno que me sucedió, porque es que si no, no hubiera llegado a mí de nuevo desde otro lugar, no desde la exigencia del hacer, la exigencia de ser una buena profesional, sino de la compasión de ser un buen ser humano. Y eso es un lugar completamente diferente de vivir la vida. Y sabes, sí, la gratitud es una cosa muy importante, un elemento muy importante del crecimiento personal, también del crecimiento organizacional. Las organizaciones que son más agradecidas no solamente son felices, más felices para sus empleados, sino también más exitosas. Y cuando leí la investigación, los estudios sobre la gratitud, que son desde 2003, y también Oprah hablaba de la gratitud antes de esta fecha, antes del 2003, pensaba, ¿cómo es posible que el simple hecho de practicar la gratitud, por ejemplo, escribir 5 cosas por las que estoy agradecido en el día, o cuando me levante, agradecer algunas cosas, me toma un minuto? ¿Cómo es posible que esto afecte o impacte más bien mis niveles de felicidad, que impacte el éxito que voy a tener, lo generoso que voy a ser y también me vuelve más sano a nivel físico, fortalece nuestro sistema inmuno? ¿Cómo? Un solo minuto. Y lo pensé mucho. Y de lo que me di cuenta y lo que Robert Emmons dice es que lo que hace la gratitud es que inicia espirales ascendentes. Verás, nuestras vidas no están hechas de trayectorias lineales. Voy a ser más feliz o hoy es un buen día y va subiendo. No, experimentamos altibajos y en nuestra vida tenemos espirales ascendentes y descendentes. Y cuando yo expreso gratitud, en ese momento me pone en un lugar positivo. Y como resultado de este lugar positivo, voy a ser más positivo con otras personas. Voy a ser más amable. Y si yo soy más amable con ellos, van a ser más amables conmigo. Y ahora me siento todavía mejor de lo que me sentía antes porque alguien está siendo amable conmigo y entonces voy al trabajo y en mi trabajo me va a ir todavía mejor porque estoy de buen humor, tengo energía y después de trabajar bien me voy a sentir todavía mejor. Entonces voy a ser todavía más amable con los demás y etcétera, así en una espiral ascendente y con mucha frecuencia. Cuando estamos en un lugar difícil, estamos simplemente en una espiral descendente y podemos revertirla a que sea ascendente a través del simple acto de la gratitud o lo que mencionabas, salir y ejercitarnos. Nos vamos a sentir mejor después de hacer ejercicio. Y si nos sentimos mejor, entonces, como resultado, de nuevo vamos a ser más amables con otras personas o vamos a ver cosas que no habíamos visto antes, de nuevo, creando una espiral ascendente. Entonces, la pregunta es cómo disparar estas espirales ascendentes en nuestra vida, en lugar de ser víctimas de las espirales descendentes. Yo decidí no ser más víctima de nada, porque parte del journey y lo que se estudia también en The Happiness Studies es que tú eres responsable de tu vida, no los demás. Tú eres responsable de cómo lo vives y tú eres responsable de construir tu propia felicidad, que bien lo has comprobado, que uno lo puede construir y por dónde hacerlo, o sea, cómo se construye la felicidad alrededor de ella. Em,
Y yo, es una decisión, para mí fue una decisión. Yo no voy a ser más víctima. Y eso me ayuda a mí identificar desde cuándo estoy actuando del pobrecita yo y cambiar y hacer un shift y decir, yo sí puedo hacer esto, nadie es culpable de esto, yo soy la única que puede decidir desde dónde lo vivo, es lo que me da la fuerza como para cambiar el storytelling que me estoy diciendo en ese momento. Porque es que más nadie, ¿cómo yo le voy a dar la responsabilidad a otra persona de mi bienestar? Nadie puede tenerla. Es imposible pensar. Yo decía, ¿cómo yo antes le daba ese poder a los demás o a las circunstancias o a un contrato de televisión o a un contrato con un cliente o a una entrevista que pero cómo yo le daba ese poder para ser feliz y no me preocupaba por construirla yo y por buscar esos momentos y esas personas y repetirlas, para sentirme bien, Mm. ¿no? Entonces creo que primero es una decisión, y ponerse en acción, y ponerse en acción desde pedir ayuda hasta de crear un momento que te haga sentir feliz. Crear una vida a tu favor, no una vida Yeah. de ataque, una vida que te esté atacando. Y sabes qué, tal, quiero, bueno, yo te agradezco por todo lo que le has dado al mundo entero de poder estudiar la felicidad y darnos ese poder a nosotros mismos. Pero hay una frase que yo te escuché decir una vez, que yo la repito muchísimo, y me hace salir de esa sensación de víctima. Tú dijiste una vez en una conversación con Arlene Solodotkin, que le mando un saludo muy, muy grande, em, tú dijiste que hay una frase que dice, lo mejor es lo que pasa. Y que es una frase que de alguna manera nos ata de manos, porque bueno, ¿cómo va a ser que lo mejor es lo que nos pasa? Porque a veces no nos pasa Mm. lo mejor. Pero tú después le diste la vuelta y qué bueno poderle dar la vuelta a frases que ya están prehechas y que no cuestionamos. Y tú le diste la vuelta y dijiste, vamos a hacer lo mejor con lo que nos pasa. Y eso es tener el control de tu vida. No es que controlar tu vida y controlar a los demás, sino el control de cómo te vas a sentir hacia lo que nos pasa. Y esa frase para mí ha sido muy importante, me ha acompañado durante mucho tiempo y la tengo muy, muy cerca. Yeah, thank you, Erica, for that. Gracias, Erika. Sí, es una de mis frases favoritas. Las cosas no siempre pasan para bien, pero podemos aprovechar las cosas al máximo. Las cosas, decir que las cosas pasan para bien es optimista, pero es algo pasivo. Pero aprovechar las cosas que nos pasan es un optimismo activo y hay una gran diferencia entre ambas cosas. Necesitamos un espectacular con esa frase. Deberías ver mi pared. Tengo fotos aquí enfrente, tengo frases de este lado. Necesitamos una fotografía de tu pared, tal. Mejor aún, creen sus propias paredes. Uno de los proyectos que en nuestro programa es diseñar nuestras habitaciones de forma que nos eleve. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas de las que hablas, de las que yo hablo, la gente dice, sí, claro, ya lo sabía. O sí, claro, tiene lógica. El asunto no es saberlo, es fácil saberlo. El reto es implementar estas ideas. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Haz los ejercicios de gratitud todos los días. O sal a caminar. O ve a clase de danza, de baile, 3 veces por semana. O busca ayuda. Date el tiempo para escribir en tu diario. Todas estas son cosas que sabemos que son importantes, pero con frecuencia necesitamos recordatorios de hacerlas. Y el tener las fotos de mis maestros en mi pared, las fotos de mis seres queridos aquí, otro regalo de algún alumno y citas en este otro lado, son todos recordatorios, en primer lugar, de las cosas por las que me siento agradecido. Y en segundo lugar, por ejemplo, para ser generoso, porque tengo una foto de Marva Collins, maestra. Ella es la razón por la que me convertí en maestro, me recuerda mi propósito de vida. Tengo una foto de otro de mis maestros, Philip Stone, que me recuerda que la generosidad es muy importante.
Entonces, cada cita, cada foto me recuerda cosas que lo sé, que ya sé. He escrito libros sobre darme el permiso de ser humano, pero sigo necesitando recordatorios, porque el saber las cosas no basta. Necesitamos crear ese puente entre decir y hacer. Con mis entrevistas en defensa propia, que como te digo, lo sigo haciendo, entrevistando mujeres y un grupo de hombres también que he hecho, un pequeño grupo de hombres y muchas mujeres que entrevisto en defensa propia. Yo he aprendido tanto de ellas, pero una cosa es lo que he aprendido y la teoría, que me la sé de memoria. I'm a super great student, me lo sé todo de memoria, pero ponerlo en práctica es la dificultad. Entonces coincido contigo, y hay que aprovechar porque en el momento que lo puedes poner en práctica, casi siempre es cuando viene el momento inesperado, es cuando viene la adversidad, es cuando viene la noticia que no esperabas, la sorpresa de la vida. Y entonces, claro, esto es cuestión de práctica, porque no es que, ay, sí, qué bueno que me pase esto que es malo, pero si vemos que en la adversidad, si vemos que es el momento perfecto para poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo, pues entonces la adversidad se ve de otra manera, se ve menos apocalíptica y quizás con mucha más oportunidad de transformarla y sacar lo mejor de lo que está pasando, como dice bien tu frase. Yeah. Uno de nuestros alumnos esta mañana, no pensé que iba a compartir lo que ella dijo, por eso no quiero decir su nombre, pero ella dijo que todas las mañanas se levanta y se recuerda una palabra, la palabra elección, elección. Y para ella es un mantra. Y ella dice que cambia todo, cambia la forma en que crea a sus hijos, cambia la forma en que trabaja, cambia la forma en que ve la vida. Imagínate si todas las mañanas, si todos los días eligiéramos la palabra del día, y puede ser la palabra durante todo un año o puede ser una palabra diferente cada día, pero la palabra que sea nuestro mantra, puede ser elección o puede ser generosidad o puede ser gratitud o puede ser amor o puede ser aceptación. Cualquier palabra como recordatorio de dónde nos estamos reinventando, de dónde estamos creando una mejor vida para nosotros. Voy a practicar con esta palabra, elección, todas las mañanas. Muchas gracias, Erika. Tengo 68 preguntas más, pero ya se nos acabó el tiempo para la entrevista y ahora quiero abrir el micrófono para los participantes. Esto es lo que vamos a hacer. Si tienen una pregunta, levanten la mano, den clic en reacciones y seleccionen la mano y pueden hacer su pregunta en español o en inglés. Iván va a traducirla al otro idioma. Bien, vamos a ver a quién tenemos aquí. En términos de, vamos a empezar, y no sé si este es el orden en que entraron, este es el orden que yo veo, así que vamos a seguir intentándolo. Sara, Tiago. Creo que siempre hay un momento correcto para escuchar cosas positivas y me da mucho gusto estar aquí. Pero mi pregunta es, voy, estoy atravesando un momento difícil. ¿Y cómo podemos? A veces soy una persona muy optimista, pero a veces estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor. A veces tenemos que llorar, a veces tenemos que llorar para levantarnos después. ¿Cuánto te tomó superar los desafíos, la tristeza y transformarlo para ser una persona feliz? Porque soy una persona positiva, soy una persona optimista, pero creo que a veces necesitamos un empujón para asegurarnos de que se nos olvide la tristeza que atravesamos. Entonces, me gustaría alguna reflexión, algún comentario para superar esto. Sí, esa es mi pregunta. Tenía otras preguntas, pero quiero darle la oportunidad a otras personas. Muchas gracias. Es maravilloso estar aquí.
Y ya quiero seguir aprendiendo del doctor y de ti, Erika. Muchas gracias. Gracias, Sara. De nada. Erika, ¿quieres responder la pregunta? Ay, Dios mío. Contigo, frente a mí, solo quiero decir algo. Sara, creo que no es como qué puedo hacer para cambiarlo de la noche a la mañana. Creo que es un proceso que, en el que empiezas a trabajar. Creo tal que podría decirte más cosas, pero creo que tienes que trabajar paso a paso. Tienes que trabajar paso a paso. Para mí, yo empecé a hacer una cosa al día. Ejercitarme fue la cosa con la que empecé. Y luego ejercitarme más la terapia. Y luego ejercitarme, trabajar y luego terapia. Paso a paso. No tienes que hacer todo al mismo tiempo porque lo vas a abandonar. Ese es mi granito de arena. Pero aquí también está tal que él seguramente te puede decir algo mucho mejor de lo que te estoy comentando. No, de hecho, Erika, quiero construir sobre lo que dijiste. Una de las cosas que enfatizaste en tu trabajo, no lo hablaste mucho directamente, pero es la autoconciencia, ¿no? Una de las razones por las que tienes el podcast para incrementar la autoconciencia tuya, también de la audiencia. Entonces, esta autoconciencia es muy importante y ganamos mucha autoconciencia con la terapia y también a través de la escritura. Una de las principales cosas, una de las principales herramientas que usamos como parte de nuestro programa es llevar un diario. ¿Por qué? Porque escribir es una forma privada, accesible, relativamente fácil de darle sentido de lo que con mucha frecuencia parece no tener sentido. Y hay estudios que demuestran que cuando escribes en tu diario, estás contribuyendo a tu bienestar, estás aumentando significativamente la probabilidad de crecimiento, de que te conviertas en una persona más feliz, más sana, más resiliente, el simple hecho de llevar un diario. Ejercitarte, Erika, lo que mencionabas es crucial. Hay estudios que demuestran que la fortaleza física que nos da el ejercicio está directamente relacionada y se traduce directamente. Es decir, no que ayude un poco, sino que se traduce directamente con la fortaleza mental. Fortaleza física se vuelve fortaleza mental. Uno a uno. Entonces, ejercitarse regularmente, por supuesto que es importante. Y finalmente, Erika, también lo que mencionaste, no tienes que hacerlo todo al mismo tiempo. Sara, escoge una cosa, dos cosas, ejercicio y llevar un diario, o la gratitud y pasar más tiempo con tus seres queridos, lo que sea, una o dos cosas y hazlas constantemente. De nuevo, una de las cosas que repito una y otra vez a nuestros alumnos, los cambios pequeños hacen una gran diferencia cuando se aplican constantemente. Los cambios pequeños crean una gran diferencia cuando se aplican constantemente. Gracias, Sara, por compartirnos. Muchas gracias, gracias. Bien. Luciana. Luciana Wizard. Luciana Wizard. Hola. Hola, hola. Hola, tal. Hola, Erika. Hola, Luciana. Música para mis oídos, todo lo que compartes. Muchas gracias. Ay, por favor. Gracias a ti, Luciana. Por otro lado, bueno, hacerte una pregunta, ¿por qué no, no? Creo que iluminas con tus respuestas. Entonces, bueno, primero me llama la atención esto de en defensa propia, ¿no? Y toda tu historia y seguro lo que has marcado a aquellos a los que has impactado, pero preguntarte, ¿has dado ciertos consejos para reinventarse y para invitar a eso? Que como tal ha mencionado, van muy ligados a la ciencia, ¿no? Que estudiamos con él.
Pero yo te quería preguntar, quizás por el error del cual más aprendiste, que cometiste, ¿no? En el proceso. Mm. Ujú. Yo creo que uno de los, gracias Luciana por tu pregunta. Yo creo que el postergar el cambio, Luciana, yo me quedé mucho tiempo como en esa mentalidad fija de creer que el cambio era un fracaso, sobre todo para los que emigramos. Eh, Cuando tú cambias de área de trabajo o cuando cambias de plan, mi creencia era que la gente se iba a dar cuenta que yo era una fracasada. Y me quedé mucho tiempo ahí, Mm. sin moverme, pensando en que la gente me iba a señalar y que la gente iba a darse cuenta de lo impostora que yo era, porque cambiaba. Y digo que creo que ese fue mi principal error, no porque perdí tiempo, porque al final, bueno, todo se da en los tiempos que tienen que ser, pero eso al final no importaba. O sea, entender que el cambio realmente es lo que sucede siempre, me Ujú. tardé mucho en entenderlo. Y claro, llegué al punto ya de saber que si no estoy cambiando, algo está fallando. Si no me estoy moviendo y no estoy cambiando de opinión y no me voy por un lado y pregunto y tengo curiosidad, si no estoy en eso, algo está fallando, algo no está funcionando en mí. Y creo que eso fue. Y al final también creo, Luciana, que no, que tampoco es muy bueno verse como que soy un fallo o fallé aquí o allá. Creo que en esta manera que tal nos está invitando de reescribir nuestra historia y reescribir nuestro presente, también es decirse, bueno, ¿sabes qué? Hice lo que pude con las herramientas que tenía en ese momento, ahora que tengo más, lo puedo hacer diferente. Y así uno empieza a tratarse con un poquito de compasión, Luciana, porque algo que hacemos muy bien las mujeres es señalar todo lo que estamos haciendo mal. Entonces creo que ahí todas nosotras deberíamos trabajar en eso de tratarnos un poco mejor, de ser más compasivas y de celebrarnos un poquito y de celebrar justamente Mm. de, finalmente me di cuenta que estaba haciendo esto y lo puedo cambiar. Esa sería mi respuesta y gracias por tu pregunta, Luciana. Qué bonito, no, gracias a ti, Erika. Me quedo con esto, pero también con una frase que has dicho que me encantó. La estoy intentando encontrar y no doy con ella, pero has dicho frases que yo creo que a todos nos inspirarán y las pondremos en nuestra pared. Gracias. Enhorabuena. Gracias a ti, Luciana. Gracias, Luciana. Es una pregunta muy poderosa. Hay un libro de Dean Simonton. Él enseña en la Universidad de California, Davis. El libro se llama Los orígenes del genio. Y él habla de la gente que consideramos genios en nuestro mundo. Los Einsteins del mundo, o las Marie Curie del mundo, o los grandes artistas, O'Keeffe, Da Vinci. Y dice que la característica que comparten todos, que la tienen en común todos estos genios, la característica común es que todos fracasaron mucho, mucho más que los demás. En otras palabras, hay una correlación directa y una relación causal entre el fracaso y el éxito. Un mantra que me repito una y otra vez a mí, a mis alumnos, a mis hijos, a mis clientes, es aprende a fracasar o vas a fracasar en aprender. En otras palabras, si no aprendes a cometer errores, no vas a alcanzar tu máximo potencial de crecimiento. Entonces, cometer errores es parte crucial de nuestro crecimiento personal, de nuestro crecimiento organizacional también. Y tienes razón, Erika. Tenemos que guiar con el ejemplo aquí. Tenemos que demostrar que sí nos equivocamos y que los errores son importantes. Y de esto también me recuerda a cuando
decidimos que queríamos crear una maestría en estudios de la felicidad, batallamos mucho porque no había una maestría en estudios de la felicidad en ninguna parte del mundo. Entonces, presentarlo a las universidades fue difícil porque decían, sí, queremos psicología positiva, pero no tanto estudios de la felicidad. Y uno tras otro nos ponían barreras enfrente y finalmente encontramos un socio. Hubo muchos desafíos que tuvimos que superar y recuerdo sentirme desanimado al respecto porque nos habían rechazado muchas veces y había sido un sueño que había tenido muchos años. Y luego mi socio en la Academia de Estudios de la Felicidad, el presidente Yuval Kutz, me dijo, Tal, ven, vamos a empezar a cometer errores. Gran invitación, me encanta. Y ese fue el punto de inflexión, Erika, en nuestro viaje. Vamos a empezar a equivocarnos. Dentro de menos de 18 meses ya teníamos la maestría preparada, con errores, no perfecta, pero mejorándola constantemente. Y esto aplica ya sea al hablar de un programa, al hablar de la vida personal, al hablar de una compañía. Vamos a empezar a equivocarnos. O a una relación con nuestra pareja. Hola, vamos a empezar a equivocarnos, sí, lo mejor. Tal, ¿puedo compartir algo muy brevemente? Por favor, Luciana. Otra de las frases, me la tatué en la memoria, cómo necesitamos aprender a fracasar y quiero solamente decirte que definitivamente, si no es que eres el influencer número uno, que eres el influencer número uno en mi vida en este momento, porque creé una compañía hace 2 años cuando acababa de terminar, cuando acababa de empezar a estudiar y en ese momento no me funcionó. Pasé 6 meses deprimida y luego me involucré mucho con la Academia de Estudios de la Felicidad y ahora soy maestra en la maestría, soy parte de la gente que está haciendo los retiros y eso es algo que quería en los últimos años y esto fue posible porque pude decirme, vamos a volver a intentarlo, veamos qué pasa, vamos a creer que el universo tiene otras cosas preparadas para mí. Entonces quería decirte esto, que eres parte de esto. Muchas gracias. Gracias. Es muy significativo para mí escuchar eso. Gracias, Luciana. Muchas gracias a los dos. Qué gran historia. La gente está preguntando si pueden inscribirse a los estudios de la felicidad, si lo pueden hacer en español y sí, puedo responderles que sí, está en español. Tienen la interpretación, la traducción. Traducción simultánea, pueden hacer los estudios de la felicidad de la certificación. Creo que se abre 2 o 3 veces al año, tal está aquí, pero siento que hay mucha gente que está interesada, tal, y disculpa que me metí en los comentarios y me pongo a decir esto. Si lo pueden hacer, no lo dejen de hacer porque es realmente maravilloso. Uno hace esta certificación, si me permites, tal, uno la hace, yo la sigo haciendo, voy on and off por cuestiones de tiempo, pero uno empieza a hacer esto creyendo en que va a ayudar a los demás, pero te das cuenta que quien más lo necesita eres tú. Y eso es maravilloso. Mm. Gracias, Erika, por esto. Sí, nuestro certificado está en español y también en portugués, en chino, en vietnamita, en hebreo y poco, dentro de poco, en más idiomas. Y Erika, hablabas al comienzo del tiempo y de cómo el tiempo fue importante para ti. Y una de las cosas que fue muy importante para nosotros cuando creamos el programa fue darle a la gente la cantidad de tiempo correcto, porque hay gente que va a terminar en un año porque todas las semanas está viendo las clases, haciendo los ejercicios, pero para otras personas puede ser correcto hacerlo en 3 años. Para otros tal vez en 2, tal vez para otras personas 5, tal vez para otras personas hacerlo en un año y luego repetirlo al año siguiente. Entonces, una vez que se unen al programa, pueden hacer el programa el resto de su vida.
Pueden rehacerlo 100 veces si quieren. ¿Por qué? Porque el cambio individual se ve diferente para cada persona. No hay una talla universal. Y por lo tanto lo hacemos a nuestro propio ritmo, como nos funcione en términos de nuestro proceso, de nuestra transformación. Bien. Alejandra Cardoso. Hola, ¿me escuchan? Ok, Claro y Yes, we can. gracias, perfecto. Eh, me, Alejandra, we heard you, and now you disappeared. hi, Hi. hola, hola. Now, hola. Ok, perfecto. Ok, me dice que no es posible activar el video. Bueno, la pregunta es, yo tengo 50, migré, tengo nuevas opciones de reinventarme y estoy intentándolo, estoy haciendo una cosita a la vez. Comencé con el ejercicio, no lo he dejado, pero yo me desespero y quiero que esto pase rápido y esto no pasa rápido. Entonces es un tema para mí muy complicado. ¿Cómo manejo la velocidad que no es la mía? Yo entiendo que las cosas no se dan en la velocidad que yo lo necesito, pero ¿cómo manejo esa desesperación? Porque de verdad me cuesta muchísimo. Yo creo que es importante entender, Alejandra, que, a ver, no es una cuestión de que hay pasos que te puedes saltar. O sea, yo creo que es un camino que no puedes como que adelantar procesos. Otra vez yo vuelvo a la respuesta con Luciana. eh, yo creo que que la velocidad es, si ya haces ejercicio y ya tienes varias ideas, ve añadiendo otras cosas, ve añadiendo acercarte a un grupo de personas que hace algo que te interese, vete añadiendo mejorar una relación que no estaba tan buena en tu vida. O sea, creo que más allá de la velocidad es añadir cosas que puedas ir manejando siempre y cuando no abandones el camino de la reinvención. Porque Ok, bueno, no hay vuelta atrás, no vas a ir hacia atrás, imposible que vayas hacia atrás. me queda de Este, otra. no, sí, no hay de otra, pero creo que yo creo, Alejandra, y voy a decir una frase trilladísima, tal también, que a medida que yo me fui reinventando o cambiando esas cosas de mí que no me estaban llevando a ningún lado, me di cuenta que yo no tenía que llegar a un punto específico, sino lo que estaba viviendo. Eso es lo que dicen, que el proceso es más importante que el lugar a donde llegas. Es ahí donde yo creo que tienes que enfocarte, Alejandra, de esas Ok, cosas pequeñas que empiezas a cambiar todo en lo pequeño, en lo simple, en lo sencillo, no en la gran meta donde tienes que llegar, porque cuando llegues a esa gran meta donde tienes que llegar, vas a decir, bueno, ¿y ahora para dónde es que voy? Entonces creo que es más el disfrute de ese camino que le estás queriendo dar toda velocidad sin necesidad. sí, gracias. Mm. Gracias a los dos. Muchísimas Yeah. gracias. Tal, por supuesto, si nos puede dar su Thank, aporte. Solamente quiero amplificar lo que dijiste. Ojalá fuera posible pasar por una transformación instantánea, presionar un botón e inmediatamente todo es genial. Así no es como el cambio duradero funciona, desafortunadamente. Y necesitamos paciencia, necesitamos ser pacientes. Dices que eres impaciente. Sí, yo también soy impaciente, porque la paciencia viene de la palabra sufrimiento, tanto en español como en inglés. La raíz de la palabra es sufrimiento. Y con mucha frecuencia sufrimos cuando tenemos que esperar, pero no hay otra forma. La cuestión es que, como enfatizaba Erika, sí hay que disfrutar el proceso. No es como voy a sufrir 2 años y al final de estos 2 años ya voy a estar reinventada y voy a ser feliz. La cuestión es cómo podemos aprender a disfrutar el proceso con sus altibajos, pero cómo disfrutar el viaje, ya sea a través de la apreciación, ya sea a través de pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos, ya sea a través de ejercitarnos.
Ejercicios que nos encantan. La gente me pregunta, ¿cuál es la mejor forma de ejercicio? La respuesta es muy sencilla. La mejor forma de ejercicio es tu forma favorita de ejercitarte. Y para ti puede ser jugar fútbol, para alguien puede ser nadar, para alguien puede ser bailar, para alguien puede ser ir a caminar mientras escucha música. No importa qué forma sea, tenemos que incorporar todas estas prácticas a nuestras vidas que son parte del proceso, y cuando sabemos que estamos en el proceso de crecimiento personal, entonces eso hace que cada paso del viaje sea más disfrutable. Con los altibajos, sí, pero más disfrutable. Muchas gracias. Raquel Susa, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? Raquel Sousa. Muy bien. Pasemos entonces con Ava Carlota Silva. ¿Puedes encender tu micrófono, Ava, por favor? Hola. Habla Raquel. Me gustaría saber cómo... sé que hay que ser positiva, agradecida, pero ¿cómo cambiar? La pregunta es, ¿cómo cambiar el temperamento? Sí. ¿Y cómo practicarlo diariamente? Tal, el micrófono es tuyo. Voy a empezar, Erika, y luego tú agregas algo. Bien. ¿Sabes? Hasta 1998, no hace mucho, los científicos estaban convencidos de que nuestro cerebro básicamente no cambiaba después de los 3 años. Entonces, los primeros 3 años hay muchas conexiones creándose, y luego después de los 3 años ya estás básicamente atascado con el mismo cerebro el resto de tu vida. Y esa no es una visión muy optimista, un descubrimiento muy optimista, pero ellos estaban convencidos de que así era nuestra naturaleza. Pero en 1998 las cosas cambiaron gracias a la nueva tecnología, nuevos estudios. Lo que los neurocientíficos se dieron cuenta es que de hecho nuestro cerebro cambia hasta que nos morimos. Ahora, no al mismo ritmo. Entonces, por ejemplo, los primeros 3 años de vida, el cerebro cambia más rápidamente. Durante nuestra adolescencia, el cerebro también sigue cambiando mucho, pero sigue cambiando hasta los 88 años, así como a los 8 años. Y esa es una visión muy optimista, un descubrimiento muy optimista, porque demuestra que sí, todos los perros pueden aprender trucos nuevos y que tenemos control sobre nuestras vidas, y que al cambiar nuestro cerebro, usando, Erika, tu lenguaje, podemos literalmente reinventarnos. Literalmente podemos crear un nuevo y mejor, una nueva mejor versión de nosotros mismos, una versión reinventada de nosotros mismos. La cuestión es cómo. Y la respuesta es sencilla de entender, pero no tan sencilla de implementar. La respuesta es que lo hacemos a través de la repetición. Cuando yo, por ejemplo, digamos que estoy aprendiendo una nueva técnica de tenis, el entrenador me dice cómo hacerlo, lo hago una vez, me dice levanta más la raqueta, lo hago otra vez, lo hago 100 veces y luego 1000 veces. Y después de 5000 veces se vuelve automático, se vuelve como una segunda naturaleza, por así decirlo. ¿Por qué? Porque lo practiqué una y otra vez. Pero es solamente por la repetición que se volvió automático. Sin la repetición, no se puede aprender o no se puede volver un buen tenista leyendo un libro.
Lo mismo, exactamente lo mismo aplica al desarrollo personal. Pensamos que podemos leer un libro o ir a una clase y entonces convertirnos en otra persona, ser más felices. Tal vez a corto plazo, a largo plazo, para nada, porque para lograr un cambio duradero necesitamos esa repetición. Por eso Erika y yo estábamos hablando hace rato de tomar una o dos cosas y repetirlas una y otra vez, ya sea el ejercicio, ya sea la gratitud, ya sean actos de generosidad, porque nos volvemos más generosos cuando actuamos generosos una y otra vez. Nos volvemos más positivos y más optimistas si lo repetimos, si pensamos optimistamente una y otra vez. Y si agradecemos las cosas una y otra vez. Esto es lo que la repetición o el pensamiento repetitivo logra. Nos cambia desde dentro. De hecho, cambia nuestro cerebro. Y esto es lo que los psicólogos llaman neuroplasticidad. Neuroplasticidad, que significa la capacidad cerebral, o más bien nuestra capacidad de cambiar las conexiones neuronales del cerebro para que básicamente podamos cambiar nuestro temperamento, para volvernos más generosos, más tranquilos tal vez, más amables, más agradecidos. Todas estas son cosas que podemos cambiar, pero la única forma de cambiarlas es para que se vuelvan automáticas es de la misma forma que cambiamos un golpe de tenis, a través de la repetición. Muchas gracias. ¿Y crees que para dejar de ser controladora, para ser más flexible, aplique lo mismo? Para ser más flexible, nos volvemos más flexibles siendo más flexibles. Entonces, inicialmente, tal vez tengamos que refrenarnos, tal vez tengamos que fingir, pero con el tiempo nos vamos a convertir en eso. Entonces, aunque no lo sintamos, si actuamos en consecuencia, con el tiempo, esa acción va a afectar cómo nos sentimos. Esa acción va a impactar en nuestro temperamento. Fantástico. Muchas gracias. Gracias. Erika, ¿quieres agregar algo? No, esto es muy curioso, Raquel. ¿Estás escuchando la interpretación en español? No, pero entiendo español. Esto de la práctica, yo sí he cambiado mi temperamento, pero increíble. Y pasa mucho que mis amigas más cercanas, como que pasa algo y yo ya no reacciono como antes, sino respondo o digo una cosa diferente y mis amigas, como que, ¿quién eres? No ¿A es la dónde se que llevaron? conozco. ¿A dónde se llevaron a Erika? Tú no eres así. Entonces me dicen, ahora tú eres Erika Chopra. Ahora tú no te indignas por las cosas que antes te indignabas. Y realmente ya no me pasa, pero fue cuestión de práctica y fue preguntándome, Raquel, ¿quién quiero ser en esta situación? Y he tenido que quedarme callada y he tenido que respirar profundo y he tenido que pedir muchas veces perdón para poder convencer a mi cerebro que yo sí puedo reaccionar diferente y poder pedirle perdón a la persona que le contesté mal o que no dije las cosas correctamente y de esa manera moldearme nuevamente. No es que todo el tiempo contesto como un angelito de la caridad, pero sí estoy mucho más consciente y es lo que dijo Tal, que es el self-awareness, que creo que eso es algo que nos debe acompañar para siempre, la autoobservación, si es que se dice, sí, la autoobservación, y estarnos revisando todo el tiempo, ser nuestros propios vigilantes. No, muchas gracias. No, es verdad. Tenemos que ser más Mm. flexibles eh, y mirarnos nosotros, mirar para adentro. Yes. Gracias, Raquel. Gracias. Thank you. Gracias, Raquel. Es un tema muy, muy importante, Erika, porque seguramente tú también lo enfrentas. Ah, ella cambió porque decidió cambiar y vivió feliz para siempre. Y lo mencionabas.
sigues atravesando este proceso. No es pasar del 0 al 1. Un día eres así y otro día ya cambiaste. Es un proceso continuo y va a continuar hasta el día en que ya no estemos aquí. Así es. Ava Carlota, ¿puedes encender tu micrófono, por favor? Ava Carlota Silva. Bien, pasemos entonces con Andrés. Andrés Acurrero. Sí. ¿Aló, me escuchan? Bueno, primero que todo, agradecer por el espacio y sentir un espacio así tan cercano con personas que han experimentado y han vivenciado esto. Soy venezolano también, viviendo en Ecuador desde hace 7 años. Es un honor poder tener esta cercanía con Erika, que es un ídolo desde chamo. También soy comunicador. Y mi pregunta va un poquito, creo que muchas de las preguntas que tenía en la cabeza las han contestado en el transcurso de los que han preguntado. Pero si algo creo que se me dificulta últimamente es el hecho de que, ¿qué consejo o qué pueden decir sobre ese pensamiento en bucle que a veces uno queda como encerrado en ese pensamiento en bucle? Porque si bien es cierto, sí, podemos practicar el tema de ser positivos, podemos practicar el hecho bueno, de que de vez en cuando a veces ese ser positivo se nos va al otro extremo, pero cuando llega ese pensamiento en bucle que incluso termina generando ansiedad, angustia y que termina encerrando o en ese hueco que nosotros mismos hacemos, como bien lo decía Erika al principio, a veces es complicado salir de allí, porque es como si no hubiesen ganas, como si no hubiese energía para poder decir, bueno, vengo de hacer todo un mes de ejercicio y caigo en ese hoyo y es como que se me dañaron las cuatro llantas juntas del carro. Entonces, ¿cómo avanzo? Y quizás, o sea, lo pregunto desde la experiencia que pueden tener de haber vivido un proceso, porque todos estamos en un proceso. Y bueno, también muchas gracias, Tal, por el espacio y por el compromiso que tienes con esta herramienta, con esta rama que has generado para poder ayudar al resto. Gracias, Andrés. Erika, ¿empiezo yo o empiezas tú? No, tú empieza y luego yo completo tus comentarios. Gracias. En primer lugar, Andrés, lo que es muy importante tener en cuenta es que a veces todos nos atascamos. No es decir, Erika está atravesando ese proceso, yo he atravesado ese proceso y ahora pues ya todo nos va bien, ¿no? No, no, no. Todos en cierto momento nos desanimamos, nos equivocamos, batallamos, es algo natural. E incluso importante porque a través de nuestras dificultades es que crecemos. Entonces, el primer paso es aceptar el hecho de que atascarnos es parte del asunto, es parte de estar vivo. ¿Por qué es importante esto? Porque si no lo aceptamos, nos atascamos porque nos atascamos, ¿no? En el budismo se habla mucho y hoy en día más y más también en la investigación occidental, pero empezó en el budismo. Hay dos niveles del sufrimiento o dos niveles del dolor. El primer nivel del sufrimiento es natural. Todos lo experimentamos, perdemos a alguien, claramente vamos a sufrir. Algo no nos resulta tan bien como creíamos, claro que vamos a sufrir. O en una relación nos peleamos con nuestra pareja, sí, no es divertido. Y es natural experimentar este dolor o esta frustración en ese momento. Ese es el primer nivel del dolor. Todos lo vivimos. Ves las noticias y ves qué está pasando en el mundo, claro que te va a doler. Es algo natural. Primer nivel. Inevitable, automático. Sin embargo, hay un segundo nivel del dolor
Y esto ocurre cuando rechazamos el primer nivel del sufrimiento. Entonces, si me digo a mí mismo, tal, ¿por qué te estás sintiendo triste? Eres profesor de felicidad, no deberías estar triste. Inmediatamente ese dolor que estoy viviendo incrementa al segundo nivel. O estoy atascado, me siento atascado, estancado. Y me digo, no deberías sentirte así, tienes las herramientas para salir. Inmediatamente paso al segundo nivel de sentirme estancado. Entonces, el primer nivel es aceptar, acoger la decepción, la frustración, la tristeza, la ira, cualquier emoción. Ese es el primer paso, aceptarlo para no pasar al segundo nivel del dolor. Después de aceptarlo, elegimos, nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? Y aquí es cuando decimos, voy a salir a caminar, o voy a hablar con alguien, o voy a llorar, que es importante, o voy a escribir en mi diario. Por eso todas estas herramientas, aquí es donde todas estas herramientas pueden ayudarnos. Una de las cosas que con frecuencia le digo a mis alumnos futuros, quienes consideran unirse o no, les digo, cuando atravieses el proceso, no vas a vivir feliz para siempre. No puedo prometerte que ya no vas a sentir tristeza, ni ira, ni frustración, ni ansiedad. De hecho, te garantizo que vas a seguir experimentando todas estas emociones dentro de un año y dentro de 20 años, si sigues vivo. Pero aquí está lo que sí puedo prometerte. Tu sistema inmune psicológico va a ser más fuerte. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa tener un buen sistema inmune? No significa que no te enfermes. Significa que te enfermas con menos frecuencia y que cuando sí te enfermas te recuperas mucho más rápido. Ese es un sistema inmune fuerte, ya sea a nivel físico o a nivel psicológico. Entonces, cuando aprendemos todas estas herramientas, cuando implementas todas las herramientas de las que habla Erika, significa que vas a seguir experimentando obstáculos y vas a seguir sintiéndote estancado. Y además, cuando te sientas así, vas a recuperarte mucho más rápido. Ese es un sistema inmune fuerte. Espectacular. I love it. I love it because es una manera también yo de decirlo. O sea, eso que dice tal, que lo experimentamos, que obviamente viene la adversidad, obviamente me frustro, me pongo triste, agarro rabia, peleo. O sea, yo todo eso igual me pasa, pero una cosa que a mí me da la posibilidad de avanzar, Andrés, es cuánto tiempo me tardo en salir de esa emoción, de esa sensación de que estoy estancada. ¿Cuánto tiempo me tardo en salir de ahí? Y cada vez ese tiempo es menor. Y eso es un avance. O sea, el hecho de que te sientas estancado no quiere decir que estés estancado, como bien dice tal, sino cuánto tiempo te vas a tardar para salir del estancamiento. Es ahí donde está el trabajo. Y yo estoy segura, Andrés, que a medida que vayas acumulando herramientas y sabiendo más de ti y sabiendo y practicando, vas a salir más rápido de ese pensamiento y de ese estancamiento. Y es ahí donde hay que concentrarse y no en el sentirme estancado, sino, ay, mira qué rápido salí, me tardé 2 días o me tardé una semana, no me tardé un mes como lo hacía antes. Y ahí es donde creo que está el avance y donde te debes enfocar y es lo que yo practico y que me pasa a mí y que me ayuda mucho. Vale, vale, Erika, muchas gracias, tal. Y bueno, creo que también acabo de cumplir un sueño, poder haber tenido esta conversación tan cercana a ti, Ay, desde aquellos Andrés, inicios y ni tan tarde que te veía y me mandabas a acostar a dormir. hace nada, Andrés. Qué bello. Un abrazo te mando hasta Ecuador. Gracias. Thank you. Erika, ¿sabes? Uno de los temas que enseñamos en nuestro curso, como bien sabes, es el flujo. Y este es trabajo de Mihaly Csikszentmihalyi. Se refiere a estar inmerso en una actividad que perdemos la noción del tiempo.
Y esta es una experiencia de máximo desempeño y máxima experiencia, de estar en nuestro mejor momento. Entonces, acabo de vivir este flujo, acabo de revisar la hora y no puedo creerlo, ya no tenemos tiempo. Ya pasó 1 hora y media y no puedo creerlo, ha sido increíble tal. Como dije al inicio, este es uno de los momentos más importantes de mi vida. El poder estar hablando contigo de este tipo de temas es otra realidad, es otra dimensión. Muchas gracias, significa mucho para mí. Me da mucho gusto haber tenido esta oportunidad. Veo que tenemos muchas más manos levantadas, entonces tal vez tendremos que continuar esto en otra oportunidad. Pero ahora tenemos que decir adiós. Muchas gracias a todos por estar aquí, por haber estado aquí. Y vamos a terminar con mi colega, les va a compartir un video. Este es un video de nuestros retiros. Mencioné antes, al principio, que la parte más importante de los estudios de la felicidad es la comunidad. Y cosas una de las cosas, además de las clases, de los webinarios en vivo que estamos haciendo para crear esta comunidad, es tener retiros físicos en todo el mundo. Y no tienen que asistir, pero quien quiera asistir pueden estar ahí, ya sean alumnos o graduados de la Academia de Estudios de la Felicidad. Entonces tenemos a muchos alumnos del mundo y aquí un breve video que capta bien parte de lo que pasa en estas reuniones tan especiales. Pero antes de mostrarles el video, otra vez muchas gracias, Erika, y muchas gracias por tu labor, por lo que estás haciendo, por la felicidad, la alegría, la resiliencia que estás esparciendo en nuestro mundo. Gracias, Tal. Ahora tú vas a ser mi invitado en mi podcast en Defensa Propia. Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a todos. Adiós. Cuídense. Coming to an HSA retreat is absolutely amazing. To me, the word that comes to mind the most is connection. So the retreat has been great. We're really connecting. Having lunch with people, just the conversations we're having. I actually have found a mentee that I'm going to be working with. I now have a whole bunch of new friends. It's just great. I can't wait for the next one. For me, it was life-changing, knowing very authentic and generous people from all over the world just open up my imagination to so many possibilities. Makes me just want to improve in so many areas I didn't even know about. It's just a wonderful experience. It's an experience that I would recommend to anybody. This is my 3rd retreat, and definitely I will be next year in the next retreat, wherever it is. And people of HSA are really a huge family. I recommend everyone to come and to have this experience. It's a unique experience, you have to do it. There's so much packed into like 3 days. Yeah. And there's still more to come. The community is just unbelievably good. You get in here and you know you've got fantastic support in every which way possible. Didn't
didn't expect such a level of preparation, and it is just mind-blowing. You know, they treating us like princesses and princes, or like I'm coming for the best date of my life. People hug each other, they smile to each other, they support each other, which is amazing because this is not something you can learn. Such a passion towards other people can only come if you have the happiness in your heart and that you care for other people. And the HSI community is the community of people who care for others.